estimados cursantes del diplomado en perfiles criminales aplicados a la seguridad ciudadana. El tema que abordaremos hoy está relacionado con una de las variedades de criminales de comportamiento sistemático. Ocurre que a partir del simposio multidisciplinario 2005 en San Antonio, Texas, donde se establecieron todas las variedades de pautas relacionadas con la investigación de los crímenes seriales y cuyo despacho final fue Perspectivas Multidisciplinarias para Investigadores, de allí hemos extractado precisamente una de las variedades de criminales de comportamiento sistemático o homicidas seriales que antes no era considerada. Estoy hablando del sicario, aquel que mata por precio o promesa remuneratoria, sea bien porque toma casos, lo que nosotros llamamos homicidios sociedad anónima, o sea que toma casos para cometer homicidios independientes, o el sicario asalariado, o inclusive el terrorista o el delincuente por ideología. Hoy vamos a estudiar precisamente ese tipo de casos. Bueno, como queda dicho, los sicarios se encuentran involucradas dentro de una de las variedades de los homicidas seriales o criminales de comportamiento sistemático a partir de el simposio de 2005 de San Antonio, Texas, organizado por el FBI en su despacho final llamado Perspectivas Multidisciplinarias para Investigadores. Como se ve, empresa criminal, que sería la segunda variedad de homicidas seriales o criminales de comportamiento sistemático, encajaría con el perfil del sicario. El Código Penal argentino, en su artículo 80, tipifica como circunstancia agravante del homicidio al que matare por precio o promesa remuneratoria e impone la pena de reclusión o prisión perpetua, pudiendo aplicarse la reclusión por tiempo indeterminado. La alusión más antigua que nosotros conocemos relacionada con aquel que mata por precio o promesa remuneratoria, que es la variante del artículo 80 del Código Penal argentino, homicidios agravados, que en general tenemos en todos los países latinoamericanos, es en el año 81 a.C. la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, la ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores, que lleva el nombre de su autor, el pretor Lucio Cornelio Sila. Sicario, en realidad, es aquel que porta una pequeña daga que lleva el nombre de Sica. ¿Esto por qué? Porque en aquellos años la ausencia de las armas modernas, las armas de pólvora, las armas sofisticadas que tenemos hoy en día, hacían que debía aproximarse a su víctima. Y a su vez, su víctima no tenía que percibir que se encontraba armado. Entonces generalmente ocultaba en su túnica, en sus prendas, esa pequeña daga que lleva el nombre de Sica, de ahí el nombre sicario, que quiere decir el hombre daga o el hombre de la daga. En el año 1090 aparece una secta en Medio Oriente, donde hoy está Irak, Irán, conocida como la secta de los Hashashins, Washashins, etc., que es de donde proviene el nombre o la denominación de asesino para las antiguas clasificaciones romanas y las clasificaciones italianas. En realidad, Hashashin quiere decir consumidor de hachís. Esta secta, que se dedicaba a cometer magnicidios por precio o promesa remuneratoria, tenía toda una cultura con un gurú al que llamaban el viejo de la montaña, etc., donde existía entonces todo ese culto a la muerte, ese perfeccionamiento para cometer, insisto, magnicidios, homicidios contra reyes, contra nobles, contra príncipes, etc. Carrara habla del latrocinio como aquel que mata, comete el homicidio
con fines de lucro. Lo que pasa es que esto es muy amplio porque no entraría solamente que mata por precio o promesa remuneratoria, sino el homicidio en ocasión de robo, donde el central, el fin es el delito contra la propiedad, también entraría en esta clasificación de latrocinio. Para la legislación argentina, la palabra asesino no existe en nuestro Código Penal. Sí en algunos países latinoamericanos, como Ecuador, por ejemplo, donde el asesino es aquel que comete el homicidio doloso, a diferencia de las otras variedades de homicidios, donde el autor sería homicida, el culposo, por ejemplo. Nosotros solamente hablamos de homicidios y homicidios agravados y aún algunos atenuados. En realidad para nosotros asesino, siguiendo las viejas clasificaciones italianas, la de los hashashins, sería aquel que mata por precio o promesa remuneratoria. O sea, un asesino para nosotros es un homicida, pero no necesariamente un homicida es un asesino. Una de las características que tiene el sicario es la invisibilidad, o sea, es un individuo que debe mimetizarse, un individuo que no debe visibilizarse, que no debe exponerse, que debe permanecer en el anonimato. Algunos personajes han quebrado o han vulnerado esta especie de ley sagrada para ellos y bueno, eso les ha tenido una sobreexposición pública, especialmente algunos miembros de la Cosa Nostra o de organizaciones criminales colombianas que han tenido una sobreexposición y esto es lo que los ha conducido al reproche legal con mucha eficacia y con mucha rapidez. Y otra cuestión que los une a su patrón o a su contratante es la indivisibilidad. Entonces, cuando tenemos sicario, vamos a tener siempre a quien manda y siempre a quien obedece, siempre el que paga el precio de la promesa remuneratoria y el que lo recibe. También lo llamamos autor mediato e inmediato y también nosotros llamamos autor intelectual y autor material. Estas son las variantes con las que se indica esto. Vamos a reconocer tres tipos fundamentales de sicarios. Lo que llamamos homicidio sociedad anónima, los individuos que pertenecen a empresas criminales, individuales o colectivos de varias personas, que su única actividad criminal es cobrar, percibir precio o promesa remuneratoria para cometer homicidios. Luego el sicario asalariado, que es aquel que pertenece a una determinada organización criminal y no va a percibir un beneficio económico por cada hecho, sino que se encuentra asalariado, como hemos visto muchos casos, que algunos vamos a exponer en videoconferencia aquí en esta plataforma, en este módulo. Son individuos que pertenecen a organizaciones criminales como la Cosa Nostra, la mafia, las organizaciones de narcotraficantes colombianos o de algunos otros países de Latinoamérica. Y finalmente, el sicario por ideología, que se encuentra ausente el precio de la promesa remuneratoria, pero donde la orden viene de alguien superior dentro, por ejemplo, de una organización terrorista.